Vamos a ir a la palabra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15. El tema se llama Caminando hacia tu herencia. ¿Qué? La tenemos ahí, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15. Dice, este es Dios hablándole al profeta Elías. Se metió en una cueva, se escondió, apareció un fuego, apareció un viento, apareció un terremoto y Dios no estaba allí. Dios apareció en algo que la Biblia llama el silbo apacible. Y la voz de Dios viene desde ese silbo apacible y le dice: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria. Verso 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Diga conmigo, en tu lugar. Ok, vamos a ir ahora acá. Elías, el hombre de Dios, recibe una instrucción para que él eligiera un sucesor y para que ungiera dos reyes. Miren la influencia de este hombre. Iba a ungir un rey de Israel, que era su nación, y iba a ungir un rey en Siria, que no era su nación. Quiere decir que era un hombre de influencia. Hoy en día la iglesia debe ser una iglesia de influencia. Tenía que ungir dos reyes y tenía que escoger a su sucesor. ¿Qué fue lo que hizo? A Elías no fue ungir reyes. Lo más importante o su prioridad fue escoger quién iba a quedar en su lugar. Yo he visto hombres que se han dedicado toda su vida a levantar empresas y no tienen a quien quede en su lugar. Tienen un negocio que si ellos se mueren, el negocio se acaba en 2 o 3 años, porque no tienen quien quede en su lugar. Lastimosamente, todo ministerio, hablando de iglesia, empresa, hablando de negocio, organización, se pierde en la segunda generación, porque no se formó alguien para que quede en su lugar. Cuando Elías termina de hablar con Dios, él no fue ungir reyes. Él nunca se encontró ni a Hazael ni se encontró a Jehú, pero sí se encontró a Eliseo, el hijo de Safat. A ese sí lo ungió, porque él dijo: lo más importante, lo que Dios me ha dado, yo tengo que asegurar que sigue en el tiempo. Lo más importante que tú tienes son tus hijos que vienen después de ti. A ellos tú los debes formar para que queden en tu lugar. Diga conmigo: yo voy a formar a mi generación para que alguien quede en mi lugar. Quiero que sepa esto: Elías nunca ungió a los reyes, pero Eliseo, el que quedó en su lugar, sí lo hizo. Cuando Dios te da una palabra a ti, no solo tiene que ver contigo, tiene que ver contigo y tus generaciones. Abraham recibió la promesa de la tierra prometida. Él nunca entró. Entraron sus generaciones. Moisés recibió la promesa. Él no entró. Entraron los que él formó. Entró el sucesor de Moisés, pero Moisés no entró. Quizás tú no vas a ver cosas que Dios te ha prometido, pero tienes que pelear porque tus hijos sí la van a ver. Así que no te puedes dar por vencido. Dios es un Dios de generaciones. Entonces, la prioridad del profeta no fue ir a buscar los reyes. Elías entendió la importancia de dejar un legado. ¿Qué pasó con Eliseo? Era tan importante lo que Elías iba a dejar que Eliseo tuvo que ser puesto a prueba para ver si era alguien de confianza. Hoy vamos a aprender qué es una herencia espiritual y cómo se recibe. Vamos a ir ahora a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15. ¿Qué hizo Eliseo? ¿Quién era Eliseo? Y Elías tenía un grupo de alumnos que la Biblia lo llama compañía de profetas. Y a ninguno de ellos Elías le dejó su legado, pero sí se lo dejó a Eliseo, que no caminaba con él. ¿Por qué? Eso lo vamos a aprender hoy. ¿Qué tenía Eliseo que Elías vio en él para ponerle el manto?
Partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él, diga conmigo, su mano. Ok, verso 20. Entonces, dejando a los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Aquí solamente hay 2 versículos, pero mire cómo se lo voy a desglosar. Número 1, Eliseo era un hombre que trabajaba. Ya conmigo, trabajaba. Tenía a cargo 12 yuntas de bueyes. Cada yunta de bueyes era llevada por un siervo. O sea que tenía 2 empleados. Tenía, multiplique 12 por 2, son 24 bueyes que alimentar. Se cree que la familia de Eliseo era una familia pudiente, o que Eliseo venía de una familia rica. Vemos que estaban trabajando con 12 yuntas de bueyes, quiere decir que el terreno en el que estaban trabajando era muy grande. Vemos que si trabajaban un terreno era porque tenían visión de cosecha, visión de ganancia. Trabajaban para sembrar, sembrar para producir, producir para generar. Vemos que Eliseo no era un manganzón, era un hombre enfocado. Entonces, número 1, Eliseo trabajaba. Elías necesitaba a alguien que entendiera principios de administración, principios de unidad. ¿Sabe qué significa una yunta? Una yunta significa algo que te une y permite que estés junto con alguien. Elías necesitaba a alguien que caminara con él al mismo ritmo de él. Cuando se iban a poner las yuntas en los bueyes, la yunta era algo de madera que unía dos toros por su cuello. Para que el arado quedara derecho, los 2 bueyes tenían que ser del mismo tamaño, de la misma edad, para que tuviesen la misma fuerza, porque si no, uno se iba a adelantar y el otro iba a quedar atrás. Por eso dice la Biblia: no te juntes con yugo desigual, porque cuando tú estás con un yugo desigual, los 2 no caminan en la misma visión. El trabajo que vienen haciendo, preparar el terreno, queda mal hecho, y luego la semilla, que es lo más valioso que se va a sembrar allí, no va a prosperar. Vemos que si el buey era uno más fuerte que el otro, uno se cansaba y no seguía avanzando, y el otro se tenía que parar. Entonces Eliseo entendía los principios de unidad. Él sabía cómo era juntar una yunta. Por eso cuando Elías lo llama, él entendió una cosa. Mire esto, número 2, Eliseo era un hombre entendido. ¿Qué le dijo aquí? ¿Qué te he hecho yo? Solamente le puso el manto, pero Eliseo era un hombre bien profético, porque él entendió que ese manto significaba que Elías quería que él trabajara con él a su lado. Le digo: yo quiero que tú estés conmigo en el ministerio, yo quiero que tú estés conmigo en el llamado. Hay alguien, va a haber alguien que va a contar contigo para que estés con él de aquí en adelante. No solamente del ministerio, te vas a encontrar con alguien que va a ser tu socio para que estén juntos en ese emprendimiento, juntos en ese trabajo. Hay gente que le tiene miedo a las sociedades, necesita las sociedades para que tenga más fuerza. Necesitas juntarte con alguien que te sume a lo que tú vas a hacer, pero tienes que ver que esa gente camine en la misma dirección que tú. Si no, van a ser yugos desiguales. Entonces, Eliseo, escúcheme esto, no formaba parte de ningún equipo de profetas, pero era un hombre que honraba. Miren lo que dice acá: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. El beso para esa cultura representa lo siguiente: representa el máximo respaldo de tu autoridad. Él dice: yo quiero ir contigo, pero si mi padre y mi madre me aprueban, yo te sigo. Si no, aunque yo quiera, no puedo. Eliseo era un hombre que entendía los principios de honra. Aquí hay gente que los padres le dicen una cosa y todo lo que hacen es exactamente lo contrario, porque nunca escucharon un consejo. Eliseo dice: mira, yo quisiera estar en tu escuela de profeta, pero yo estoy trabajando en el negocio de mi familia, por eso no puedo ir. Pero ahora que me llamaste, yo voy a pedirle una autorización a mi padre y a mi madre. Si
si ellos me dejan, yo voy contigo. Ya Eliseo era un hombre, pero era un hombre que honraba. Era un hombre que valoraba. Decía, yo necesito la aprobación de mi padre y necesito la aprobación de mi madre. Quizás todos los demás alumnos que Elías tenía dejaron a su padre, dejaron a su madre, no les importó si comían, si no comían, pero ellos estaban en el ministerio. Nunca olvides la familia por tu llamado en Dios. Nunca olvides tu familia por tu empresa. Nunca olvides tu familia por el dinero. Nunca olvides lo más importante, porque el día que dejas de honrar, ese día dejas de crecer. Dice el libro de Proverbios, honra a tu padre y a tu madre. No importa si sean buenos o no, la cultura de honra se ha perdido. Pero aquí se van a levantar hombres y mujeres con principios de honra. Cuando Elías se da cuenta, oye, este va a pedir permiso, este va a buscar la aprobación, este va a buscar la bendición. Nosotros hemos dicho acá a los muchachos, hijo, hija, antes de que te metas con alguien, espera en Dios, espera tu tiempo, no te vayas a la primera. ¿Sabe qué hacen muchos? Hacen todo lo contrario a lo que uno le dijo. Pero no importa, después te estrellas, te levantamos y te ayudamos, pero toma el consejo, toma la palabra, toma la sabiduría para que te vaya bien. ¿Cuánto quieren que le vaya bien? Yo quiero que me vaya bien. El consejo de alguien te puede ayudar muchísimo. Escuché la historia de un hombre exitoso. Se sienta con otro personaje y le dice, yo quiero que tú me digas cuáles han sido tus peores errores. Y él le dice, eres la única persona que me ha preguntado cuáles han sido mis errores. Todos quieren saber mi éxito, cómo hice las cosas bien. Tú eres el único que se ha interesado en saber lo que yo he hecho mal. Le dice, ahora yo no solo te voy a decir eso, sino que te voy a decir todo lo que tú quieras saber. ¿Sabes por qué? Cuando alguien te da un consejo, te lo dice desde los errores que cometió. ¿Para qué? Para que tú tampoco los cometas, ¿sí o no? Sí. Cuando el hombre le dice, yo quiero que tú me digas cuáles fueron tus errores, hay que aprender de la gente que tiene sabiduría. La sabiduría es un conocimiento práctico de algo. Hay gente que sabe mucho, pero nunca ha hecho nada. Hay gente que lo que dice, lo dice porque lo ha vivido, porque lo ha pasado. Y eso se llama sabiduría. Otra cosa, Eliseo era un hombre determinado. Mire lo que hizo acá, el verso 21. Ahí está. Se volvió y tomó un par de bueyes y los, ayúdenle aquí, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y se fue tras Elías. Quiero contarle una historia de un hombre llamado Alejandro Magno. Dice que llegó a la conquista a las costas de un territorio llamado Fenicia. Cuando ellos llegan, el ejército que iba a defender era muchísimo más grande que el ejército con el que él fue a pelear. Cuando vio que el pueblo le dio miedo, porque ellos lo superaban en número, ¿sabe qué hizo Alejandro Magno? Agarró sus barcos en los que llegaron y los quemó. Y les dijo, aquí hay una sola manera de salir. Aquí o peleamos, o ganamos, pero nadie puede devolverse. Así que dejen de tener miedo. ¿Sabe qué hizo Eliseo? Agarró los bueyes, agarró el arado, hizo la leña, hizo la comida. Él dijo, a partir de ahora yo voy a ser un hombre determinado y yo más nunca voy a volver atrás. A partir de ahora mi vida va a ser diferente. Después que a él le pusieron el manto encima, él dijo, ahora que Dios me llamó, yo voy a dejar atrás todo lo que era, todo lo que hacía. Alejandro agarró la nave y le prendió candela y dijo, yo no voy a volver más nunca para atrás. O gano, o peleo, pero yo no vuelvo. La única manera de regresar es en los barcos de nuestro enemigo. La única manera de que tú mires hacia atrás es para contar el testimonio de lo que Dios hizo contigo. Pero tiene que haber algún hombre aquí determinado. Cuando Elías vio lo que Eliseo hizo, dijo, este es el hombre que hacía falta para caminar conmigo. Este es el hombre que yo necesito para ir a cumplir un propósito. Entonces dice, se volvió, tomó un par de bueyes, los mató y con el arado de los bueyes coció la carne, la dio al pueblo para que comiesen.
Otro atributo, era un hombre que era dador. No se quedaba solo con algo para él. Él hubiese dicho, bueno, con estos 2 bueyes como 5 meses más o menos. Él dijo, no, agarró y lo repartió al pueblo para que comiesen. Después se levantó y se fue tras Elías. Vamos a repasar acá. Número 1, ¿qué hacía Eliseo? Era un hombre que trabajaba. Tenía un negocio, tenía una empresa, tenía 12 yuntas de bueyes, tenía 2 empleados, tenía establo, tenía tierras, era un hombre que producía. Número 2, Eliseo tenía principios de administración. 3, era un hombre que honraba. ¿Dónde está? Él buscó el beso o la aprobación. Diga conmigo, aprobación. Espera en Dios hasta que seas aprobado. 4, Eliseo era un hombre determinado. 5, Eliseo era un hombre entendido. Él no vio el manto como algo ligero. Él entendió proféticamente lo que eso significaba. Que tú estés acá es una señal de que Dios te quiere usar. Es una señal de que Dios va a hacer algo grande contigo, de que hay un propósito, de que hay un plan, que Él te tiene en mente para algo mucho más grande. Ahora sí, vamos a ver algo que Jesús enseñó acerca de la herencia. Estoy hablando de Eliseo, que fue el que recibió la herencia del profeta Elías. Jesús enseñó de la herencia en la parábola del hijo pródigo lo siguiente. 1, hay quien pide la herencia. Por lo general el que la pide no está listo para recibirla y termina perdiéndola. 2, está el que no la pide, pero es porque ni siquiera sabe que la tiene y por eso nunca la disfruta. La herencia, yo anoté esto acá. La herencia es la acumulación de todo lo que los padres tienen para entregarlo a sus hijos. Quiero que vean una cosa aquí. Eliseo no era hijo natural del profeta Elías, pero llegó a ser su hijo espiritual. En el momento que Elías está yendo al cielo, Elías fue uno de los 2 hombres que no murieron en toda la Biblia: Enoc y Elías. Moisés se dice que murió, pero nunca encontraron su cuerpo. De 3, él era el segundo. Mira el privilegio. Dice que cuando Elías está siendo arrebatado al cielo, él le dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. El carro era de fuego, los caballos eran de fuego. Naturalmente no se podía ver, pero ya Eliseo tenía sus ojos espirituales abiertos. Lo que tú vas a recibir de un hombre de Dios no es algo natural, sino que es algo espiritual. Eliseo dijo: yo quiero la doble porción de lo que tú tienes. Dejemos de poner los ojos en las cosas materiales y vamos a ver lo espiritual. Cuando tú te pongas a ver qué hay en la iglesia del Rey Jesús que yo pueda recibir. Esta es una casa que tiene liberación, que tiene salvación, que tiene provisión, que tiene milagros, que tiene señales, que tiene poder de Dios, que tiene unción, que tiene gloria, que tiene mucho. No es la mejor, pero sí tiene mucho. Hay muchos hombres de Dios, hay muchos mantos, hay muchas unciones, pero Dios nos trajo a esta casa. Y como hijos, usted y yo somos herederos. Diga conmigo: yo soy un heredero. Entonces el que pide por lo general no está listo para recibirla. El hijo pródigo le dijo: dame mi herencia. El padre se la dio y ¿sabe qué pasó? La perdió. Escúcheme algo. El hijo recibió y se le restauró todo: posición, cargo, lugar en la mesa. El padre le puso el anillo, pero de todas las cosas, una sola cosa no recuperó. ¿Sabe qué fue? La herencia. Tenemos que tener cuidado lo que hacemos con lo que Dios nos entrega. Todo lo demás, el padre, la parábola del hijo pródigo es una palabra de amor. No importa el error que cometiste, yo te voy a volver a levantar. Pero hay una herencia que tenemos que cuidar, porque sí se puede perder. Tenemos el hijo mayor que estuvo siempre con el padre, nunca disfrutó lo que tenía. ¿Sabe? La mayoría de las iglesias pasa esto. La gente está en la casa, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y no vivimos la plenitud de la herencia que Dios nos dio. No vivimos el gozo, no vivimos la paz, no vivimos la liberación, no vivimos nada de esto. ¿Por qué? Si somos hijos y estamos en la casa, y dijo Jesús: todo lo que es mío
yo se lo di. Tú estás aquí para vivir una vida plena, una vida en abundancia, una vida en bendición, una vida con todo, porque ya Jesús pagó por eso. Escúchame algo, Dios me decía esto: la herencia no es algo por lo que usted tiene que pelear. La herencia es un derecho que le pertenece. ¿Y sabe cuándo podemos recibir la herencia? Cuando el testador muere y ya Cristo murió en la cruz. Quiere decir que su gozo es un derecho, su libertad es un derecho, su paz es un derecho. Así que si hay alguien triste, hay alguien desanimado, te vengo a decir: levántate y resplandece. Tienes un derecho a estar bien. Tienes un derecho. No tienes que quedar en los ojos. No tienes que el enemigo te diga que nadie. Me molesta ver que el diablo sigue jugando con nosotros cuando ya por derecho tenemos algo que nadie nos puede quitar. Diga conmigo: yo arrebato mi derecho. Todo lo que es mío, todo lo que me pertenece, yo arrebato mi familia, yo arrebato mi paz, yo lo arrebato. ¿Sabe por qué? Cuando usted entiende que es un derecho, no va a dejar que nadie se lo quite. Diga conmigo: derecho. Mire esto. ¿Qué pasó con los dos hijos? Uno se fue antes de tiempo, lo perdió todo. Y el otro estaba tan cerca que nunca lo vio. Usted aquí puede leer, pero cuando usted está tan cerca, no lo puede ver. Estamos tan cerca de Dios que no nos damos cuenta de las bendiciones que Él nos ha dado. Tenemos familia y no agradecemos que la tenemos. Tenemos trabajo y no agradecemos que lo tenemos. Tenemos un techo, siempre estamos viendo lo que no tenemos. Pero bendito sea Dios, Dios te ha dado mucho. Dios te ha dado una casa, Dios te ha dado hijos, Dios te ha dado un esposo, Dios te ha dado una esposa, te ha dado un trabajo. La gratitud atrae multiplicación. A Jesús le llevan 5 panes, 2 peces. Él los tomó, los levantó y ¿qué hizo? Dio gracias. ¿Qué eran 5 panes y 2 peces para 18,000 personas? Era nada. Quizá usted tiene que pintar la casa, viene diciembre, tiene que pagar los útiles, tiene que pagar la inscripción, tiene que comprar el arbolito, tiene que comprar los estrenos, y usted cobra $20. Y usted dice: ¿qué es esto? Usted lo va a agarrar, lo va a levantar y le va a decir: Señor, gracias por estos 20 que tú me has dado. Y te cuento, la gratitud desata un poder de multiplicación. ¿Sabe por qué? Jesús sanó a 10 y solo uno regresó a dar gracias. Solo uno volvió a dar gracias, pero ese uno que volvió fue mayormente bendecido. Señor, estos 20 se volverán 200, estos 200 se volverán 2,000. Algo va a pasar, pero la gratitud toca el corazón de Dios. Con ese amén que usted dio, no se va a multiplicar mucho, pero yo sí creo que a 2 o 3 sí se le va a multiplicar. Mire lo que dijo el pródigo. El pródigo dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuál fue el pecado del pródigo? Mira lo que Dios me dijo acá. El pródigo pidió la herencia cuando su padre todavía estaba vivo. Escúcheme esto. El pródigo, en su corazón, ya su padre estaba muerto. Por eso él, cuando llega, dice: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. ¡Qué bravo esto! Y cuando él, la voz de Dios me vino así, me dijo: en su corazón ya su padre no era nadie. Por eso se fue fuera de tiempo sin estar listo. Mire el amor profundo de un padre.
dice que el padre le restauró todo, lo vistió y le devolvió su lugar en la mesa, porque el padre es un padre que ama. Él dice: lo perdiste todo, no importa, aquí estoy yo otra vez para ti. Cometiste errores, Dios te dice: no importa, aquí estoy yo otra vez para ti. Quedarte sin nada. Dice de esta historia, a mí lo que más me gusta es esto. Dice que cuando el hijo estaba comiendo algarrobas, él volvió en sí. Y ese volvió en sí significa reaccionó, se dio cuenta, dijo: ¿qué hago yo aquí cuando en la casa de mi padre hay abundancia de pan y hay muchas moradas? Dice que cuando él vuelve en sí, vuelve a la casa de su padre. ¿Sabe por qué mucha gente no ha vuelto a la iglesia? ¿Sabe por qué mucha gente no ha vuelto a los caminos? Porque no se ha dado cuenta que lo que necesita está en la casa de Dios. En el momento dice: uy, ¿qué hacía yo aquí metido en tanta locura, en tanto desastre, metido en tanto vicio, metido en tanta cosa? Cuando hay un lugar para ti en la casa de Dios. Un aplauso fuerte. Y el vecino: hay un lugar para ti. Dios mío, voy a correr, porque ahora sí voy a la enseñanza. Segunda de Reyes, capítulo 2. Elías hace que Eliseo pase por distintas estaciones para probar a Eliseo. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Gilgal representa un lugar donde el pueblo fue circuncidado. ¿Sabe qué significa? Es un lugar donde se corta la carne. Esto es el punto de partida. O sea, aquí comienza. Dice: ellos venían de Gilgal. Lo primero era que Elías ya estaba con alguien que había cortado la carne. ¿Qué representa la carne? El libro de Gálatas habla un montón de cosas de la carne. Las cosas con las que usted y yo peleamos todos los días, ¿sí o no? Sí. Todos los días peleamos con el enojo, con la amargura, con la rabia, con los celos, con la envidia, con un montón de cosas, con los vicios, con esto. Eso representa la carne, lo que mi naturaleza caída quiere, anhela y desea. O en otras palabras, la carne es mi vida fuera de Dios. Ellos venían ya de allí, ya eso era un proceso que vivieron, ya habían sido circuncidados. Y mire lo que pasa en el verso siguiente. Dice: le dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron a Betel. Betel significa esto: casa de Dios y puerta del cielo. Hay una herencia que el primer paso donde Dios te lleva tiene que ver con la casa de Dios. ¿Qué representa esto? Esto es estar dispuesto a permanecer en un llamado, en un ministerio, lo que Dios te entregó. Y cuando hablo de ministerio no me refiero solamente a la iglesia, sino al llamado y al propósito de Dios en tu vida. La herencia de Dios viene cuando tú atiendes al llamado. En primer lugar, Betel, que significa casa de Dios. Verso siguiente dice: y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él le dijo: sí, yo lo sé, callad. Y él le dijo: quédate ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Que le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Que no te dejaré. Ok, ¿qué significa o qué representa Jericó? Jericó fue la primera ciudad que el pueblo tuvo que conquistar para entrar a la tierra prometida. Jericó era una ciudad fortificada, tenía unos muros muy altos. ¿Qué representa esto? Cuando tú estás dispuesto a pelear por alcanzar tu bendición. Dice que ellos tuvieron que pelear, rodearon los muros por 7 días y al 7º día los muros se cayeron. La segunda prueba que Elías le puso a Eliseo es: ¿estás dispuesto a pelear hasta que los muros se caigan? ¿Estás dispuesto a pelear? Ya pasaste por la casa de Dios, ya asumiste un llamado, ya estás creyendo en tu propósito. Ahora estás dispuesto a pelear para entrar
entrar a la promesa. Y Eliseo dice: vive tu alma, vive Jehová, que yo no te dejaré. Yo voy a pasar contigo también. Pregunto, ¿cuántos están dispuestos a pasar al siguiente nivel? ¿Están listos para el que viene? Entonces, verso siguiente, por favor. Allí se le aparecieron otra vez los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió y dijo: sí, yo lo sé. Él estaba consciente. Cada prueba que tú estés pasando tienes que estar consciente de lo que Dios está haciendo contigo. El día que no estés consciente no le vas a encontrar sentido a nada y vas a abandonar. Verso siguiente. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí. Miren lo que le dice. Por cada etapa Elías le decía: esto que viene es difícil, pero quiero saber si tú estás dispuesto. Nadie dijo que sería fácil. Hay muchos que se van a quedar en ciertas etapas, pero los que quieren la herencia llegan hasta la última. ¿Usted quiere la herencia? ¿Está listo para esta? Dice: Jehová me ha enviado al Jordán. ¿Qué representa el Jordán? El Jordán significa el que desciende. El Jordán representa un lugar de muerte y de sepultura. Ese lugar, yo hablo esto, tres niveles para uno heredar manto, para uno heredar bendición. Uno, Betel es el inicio del ministerio. Jericó representa el tiempo de la expansión o la época dorada del ministerio, pero el Jordán representa el declive del ministerio, cuando ya todo viene acabando, cuando ya todo viene terminando. Eliseo estuvo dispuesto a comenzar con Elías, subir con Elías y permanecer con Elías cuando él ya no daba más. Jesús fue bautizado en un lugar llamado Jordán, y eso significa lugar de muerte, de sepultura. Se llama el que desciende. Cuando él le dice: yo estoy dispuesto a permanecer aquí, mira lo que pasó. Dice: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues los dos. Verso siguiente. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. En esta cultura, cuando un padre moría o que iba a repartir herencia, al primogénito o al primer varón le correspondía, de todas las partes, a él le correspondía una parte doble. Se está recibiendo la bendición de un primogénito cuando él no era hijo natural. Pero miren lo que pasó aquí en el verso siguiente. Dice: él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Mire lo que le dice. Viendo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. ¿Qué le dijo Elías? Pide lo que quieras que yo haga por ti. Para alguien que ha honrado, que ha atravesado cada etapa, el hombre le dijo: ¿qué es lo que tú quieres? Imagínate que Dios te diga: ¿qué quieres? ¿Qué quieres recibir? ¿Qué quieres de mí que yo te dé? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Él le dijo: una doble porción de lo que tú eres. Eliseo nunca estuvo viendo lo que Elías tenía físicamente, siempre estuvo viendo lo que él espiritualmente portaba. Le dice esa doble porción. Cuando él se está yendo, le dice: Padre mío. ¿Cómo lo vio? Como un padre. Y escúchame esto: lo único que tienen herencia son los padres, y los únicos que reciben herencia son los hijos. La herencia no es para extraños, la herencia no es para cualquiera. Usted es un hijo de Dios,
usted tiene una herencia de Dios. Dice que somos herederos de Dios, coherederos en Cristo Jesús. ¿Qué vamos a heredar? Elías recibió una orden: vas a ungir a Sael y vas a ungir a Jehú. ¿Sabe qué? Nunca lo hizo. Eliseo fue el que ungió a Jehú y Eliseo fue el que ungió a Sael. Tú vas a terminar haciendo, y yo voy a terminar haciendo, lo que Jesús nos pidió que hiciéramos. Lo que estaba sobre Jesús está sobre ti, está sobre mí. ¿Sabe cuál es la herencia más grande que vamos a recibir? Dice que cuando Jesús fue bautizado, ¿en dónde? En el Jordán, vino sobre él el Espíritu de Dios. La herencia que Dios nos dio es el Espíritu Santo. Por eso cuando te preguntas ¿qué es lo que quieres que haga? Es el Espíritu de Dios lo que usted necesita. ¿Qué necesitamos como hijos? ¿Qué necesitamos para cumplir lo que Dios nos entregó? El Espíritu de Dios. Yo oraba esto y le decía: Señor, ¿cuál es la herencia que vamos a recibir? Digo, en la tierra es mi espíritu, es lo que yo tengo, es lo más valioso que yo tengo. ¿Cuántos aquí anhelan recibir esa herencia? Póngase de pie que ahora vamos a orar. Puse el fundamento, ya estoy en la hora, pero ahora quiero orar. Por un minuto levante allí su mano. ¿Cuánto nos ha costado recibir lo de Dios? ¿Cuánto a veces ha costado recibir el gozo, la paz, dirección? Bájale un poquito primero, déjale ahí atrás del fondo. Y ahorita vamos a arrebatar y vamos a tomar todo eso que Dios nos ha prometido. Pero ahora yo quiero que usted reciba, iglesia. Quiero que reciba la llenura. Quiero que reciba esa presencia de Dios, que es lo único que cambia, transforma y libera. Padre, en el nombre de Jesús, así como tú impartiste de tu espíritu por un soplo y fue el hombre un ser viviente, así, Señor, hoy tu espíritu se empezará a mover con toda libertad. Vendrá dirección, vendrá paz, vendrá consuelo, vendrá gracia, vendrá favor. Padre, en tu nombre yo oro para que seamos llenos de una llenura fresca sobre mi vida, sobre tu vida, del Espíritu de Dios. Señor, gracias, porque ya fue un precio que pagaste. Gracias, porque a través de Jesús nos dejaste la herencia más grande.